Últimamente has sentido muchos cambios sobre tu manera de pensar, sobre tus cuestionamientos de la vida y tal vez tu manera un poco de filosofar en cuanto a tus creencias. ¿Te cuestionas tus creencias o creencias sociales? Pasa algo importante y hoy voy a hablar de un tema que a mí me encanta realmente y me ayudó mucho a entender un poco los códigos del universo. Así lo veo yo porque para mí eso significa la astrología. Lo que yo voy a empezar a contar y a explicar, quiero que sepan que no es una verdad absoluta, esto no es predicción, esto simplemente es la interpretación de algo simbólico y me gusta mucho entenderlo desde la interpretación del inconsciente colectivo que existe, ¿sí? Eso cambia mucho la perspectiva porque cuando lo vemos desde un lugar predictivo, para mí o no me vean desde ese lugar o no quiero contarlos desde ese lugar porque esto no es predictivo, esto no es magia, esto no es esoterismo, esto es simplemente una interpretación simbólica de ese inconsciente que existe a nivel universal y de esta Matrix. Entonces, por eso me gusta mucho la astrología y porque te preguntaba esto de si últimamente has sentido mucho cuestionamiento en tu manera de pensar, en tus creencias, porque está habiendo algo a nivel transpersonal, a nivel colectivo, una energía que está a punto de nacer y que está naciendo. Justo ahorita el 7 de julio está en posición oficial y es Urano en Géminis. Y voy a empezar a desglosar parte por parte y por eso digo lo del tema del pensamiento porque va muy anclado a esta energía y temas universales que se van a empezar a mover mucho en el planeta Tierra sobre estos temas. Y para eso vamos a empezar a ver parte por parte y qué es realmente Urano en Géminis y cómo nos afecta a cada uno de nosotros, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Yo voy a partir explicando una parte, voy a ir parte por parte. Primero, en la parte astrológica, quizás personas que les gusta ya la astrología, pues no necesitan ver esto quizás, pero me gusta explicarlo para poder entenderlo. Segundo, lo vamos a ver desde un lado colectivo y tercero, lo vamos a ver desde un lugar individual. Desde un lugar donde entendamos la astrología, como les decía, esto no es predicción, sino que la astrología para mí es la muestra de esa energía dentro de la Matrix. De hecho, cada planeta ha tenido también su significado en cuanto ha habido un hallazgo de él. Urano es un planeta que cuando se halló, cuando se descubrió Urano, pues fue en una época alrededor del 1781, si no estoy mal, y fue en la época de la Revolución Industrial y muchos movimientos. Y lo cierto es que a partir de ese descubrimiento y como muchos otros planetas, se empieza a ver la energía de ese descubrimiento, que de alguna manera nada es casualidad y que eso que se descubrió y lo que está pasando en ese momento es lo que nos está mostrando ese significado de aquel planeta o simbologismo lingüístico, podríamos decir, de ese significado. Entonces, por eso parto diciendo que la astrología es muy linda de conocerla, no desde un lugar de predicción o verla desde un lugar errado, porque la astrología simplemente es entender y es el arte de la interpretación, como cuando yo lo estudié con mi profesor, que admiro muchísimo, que él es un filósofo y era profesor de la UBA en Buenos Aires, pero bueno, en fin, él explicaba mucho esto y decía que realmente la astrología es esta interpretación tan maravillosa que existe para el arte de la simbología del universo. Y es real, es poder empezar a entender y a desglosar. Yo lo veo como un código de Da Vinci, empezar a decodificar los códigos que existen a nivel universal dentro de lo que ya existe y dentro de lo que nos rodea en la energía del planeta Tierra. Porque el planeta Tierra está rodeado por ciertas constelaciones. ¿Y por qué se dirán? Quizás es que de pronto estamos rodeados de muchos más planetas. Sí, puede ser cierto, pero la realidad es que este planeta Tierra realmente lo que más le frecuenta y lo que lo orbita son estas constelaciones, son estos planetas. Puede que haya otra galaxia, que exista otro universo, otro planeta en el mundo, pero pues realmente ese planeta en el mundo seguramente está orbitado por muchos otros planetas o otras constelaciones. En el planeta Tierra tenemos esta energía. Entonces, pero esto no suene muy loco y me puedan entender. Segundo de lo que yo voy a explicar, ¿qué pasa a nivel colectivo ahora sí que es Urano en Géminis? Urano en Géminis, para poderlo entender, tenemos que mirar dos partes. ¿Qué es Urano y qué es Géminis? Vamos a empezar a ver que
este movimiento de Urano en Géminis va a haber mucho movimiento colectivo, sobre todo de la inteligencia artificial, sobre todo de la comunicación, sobre todo de las redes sociales, sobre todo del internet, sobre todo lo que tenga que ver con la manera de transmitir un mensaje va a estar súper movilizado. Y lo cierto es que vamos a entrar en una era que ya de por sí es la era de Acuario y con Plutón en Acuario, que espero no hacerle muchas bolas, o los que ya entienden, que estamos en un momento del elemento de aire, un momento donde el planeta Tierra está muy conectado con el mundo de lo mental. El mundo entró o dejó de lado mucho el paradigma de lo material. Ya no estamos tan enraizados, necesito cultivar y cosecharme y necesito mis metas estar totalmente, no sé cómo se dice, acumulando materia, acumulando quizás recursos, acumulando terrenos, acumulando economía. Tal vez nuestras necesidades humanas se fueron mucho al aire. ¿Y qué es el aire? Es un mundo o es un elemento o algo simbólico que significa mucho el mundo de la mente, que significa mucho de lo vincular, que significa mucho del futuro en gran parte, que significa mucho que nos fuimos a un mundo donde para nosotros ya no es prioridad la materia, sino el conocimiento. Para nosotros ya es prioridad la comunicación, para nosotros ya es prioridad el viaje, el conocer, el expandirnos, el descubrirnos. Eso es la mente, eso es el aire, lo que es Géminis, Sagitario y Acuario, Géminis, Libra y Acuario, se me metió Sagitario, son este mundo de lo mental, este mundo de necesito moverme para descubrir desde mi conocimiento y desde mi cuestionamiento qué hay más allá. Y tal vez antes no había tanta necesidad como eso, como lo podemos ver anteriormente en las antiguas generaciones, que todo estaba mucho más arraigado al deber ser, al tengo que construir una casa, tengo que construir una familia, tengo que cumplir un deber. Pero la realidad es que el aire no es así, el aire simplemente quiere volar y conocer, el aire quiere teletransportarse en gran parte para entender este mundo. Entonces, todo esto para decir que esa entrada de Urano en Géminis, que de hecho Urano duró muchos años en Tauro y recién está pasando a Géminis, pues quiere decir que esto es un movimiento colectivo. Esto es un movimiento muy grande a nivel colectivo, una energía que se está a punto de procesar y se está integrando. Entonces, en este 7 de julio Urano entró en Géminis y bueno, voy a empezar a explicar qué es Géminis. La energía de Géminis, como les decía, del aire y el de por sí Urano es el planeta regente de Acuario, estamos hablando de mucho aire. Por eso les expliqué el tema del elemento aire. Estamos hablando de mucho movimiento mental, mucho. Entonces, Géminis de por sí es el primer signo del zodiaco que tiene que ver con el elemento de aire. Es el tercer signo del zodiaco que tiene que representar el inicio del aire, por decirlo así. Es cuando pasamos dentro de la rueda del zodiaco y dentro de la evolución de la energía a un momento donde se incrementa el pensamiento, donde se incrementa el cuestionamiento y es casi como una energía de niño. La energía de Géminis es la energía de niño, el niño primario, el niño, hagan de cuenta la representación arquetípica a nivel universal de los niños estudiando en el colegio, eso es Géminis. ¿Por qué? Porque la energía Géminis simplemente se cuestiona. La energía Géminis simplemente quiere aprender, quiere decodificar cada cosa, pero desde un lugar primario. ¿Sí? Desde lo más básico, es como, ¿qué hay detrás de esto? Entonces es como, la energía Géminis es como, quiero descubrir qué hay dentro de esto para poder conocer realmente por qué esto funciona de cómo funciona, ¿sí? Entonces esa energía de Géminis nos habla mucho de ese conocimiento, de esa educación, nos habla mucho de los niños en gran parte, del jugueteo, de la comunicación, de la diversión. Es como, quiero que vean mucho ese arquetipo de niño. Por eso es muy bonito cuando empezamos a ver como las asociaciones que existen en la realidad con la energía, entonces todo empieza a tener más sentido. Entonces hasta ese punto donde entendemos que Géminis es esa energía de curiosidad y de aprendizaje, y de la mente primaria, porque Géminis es mente, Géminis rige mucho también el sistema nervioso, como también lo hace Urano, simplemente que si lo vemos desde un lugar, Géminis al ser el primero es como la mente primaria, más la mente humana, y Acuario, que es como elevado a la potencia de Géminis, podríamos decirlo que son como partners, como amigos. Acuario nos habla mucho de una mente superior y suprema, es como la energía cósmica o la mente cósmica. En cambio, Géminis es como una energía o una mente mucho más primaria en cuanto al humano. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando entendemos esa energía de Géminis, ahora vamos a entender qué es Acuario. La energía de Acuario, ¿y por qué hablo de Acuario? Porque recuerden que Urano es el planeta regente de Acuario. Entonces, es como decir que se junta Géminis con Acuario, ¿sí? Es algo así. Entonces, ¿qué es Acuario?
Acuario es un signo, no voy a meter favoritismos, pero es un signo muy potente, es un signo maravilloso porque nos conecta con la conciencia universal, es el cielo. Urano, dentro de la mitología griega, habla mucho de este ser supremo del cielo, que en parte era un poco cruel con sus hijos, pero pues es esa conciencia de ese cielo y de ese rey que existe. Entonces Acuario nos habla mucho también de ese conocimiento, nos habla mucho también de la mente, pero nos habla desde una parte donde también está muy enraizada al eje de la identidad, porque de hecho Acuario, al frente de Acuario está Leo, y ese eje de Leo y Acuario habla mucho de la identidad propia, esa identidad que existe como individuo, pero también que existe como colectivo. Mientras un lado está Leo, que nos habla de esa individualidad y ese yo y ese sol que se muestra, lo que nos quiere representar la energía de Acuario a nivel universal es la energía del colectivo, de los grupos, del movimiento sistemático que existe como electricidad a nivel colectivo. Y existe tanto esa relación entre lo primario de la tecnología, de literalmente lo eléctrico, porque en su símbolo de hecho es casi que como un rayito, como unos rayitos así de agua, pero pues es muy eléctrico. Entonces también tiene que ver y habla de la electricidad y la tecnología. Entonces por eso les digo que es como la conciencia superior, la conciencia suprema, y la tecnología es la energía de por sí. Entonces creo que Acuario de por sí nos rige de gran parte la energía misma. Entonces, imagínense estas dos fusiones donde estamos hablando de tanta energía mental, donde estamos hablando de tanta innovación, donde estamos hablando de signos que se conectan mucho con lo nuevo, con el cambio, porque ambos signos necesitan un cambio para poderse, todo signo está muy ligado también a su elemento, ¿no? Y entonces quiero que simbolicen e imaginen qué es el aire. ¿Qué necesita el aire? El aire no lo vemos, pero el aire está en todas partes. Es eso mismo, es esa simbología donde atrapamos y entendemos que este aire lo necesitamos todos y está por todos lados, ¿sí? Que no es lo mismo que el fuego. Yo no tengo fuego aquí en mi casa en este momento, pero el aire sí. Entonces es un elemento que está por todas partes, que necesita expandirse por todo lado, pero al mismo tiempo es muy disperso. Y al mismo tiempo no lo veo, como es la mente. La mente la tenemos en todos lados, es la creación primaria de la realidad, pero no la vemos. Entonces, esta unión tan potente de estos dos signos, que en lo personal a mí me parece maravilloso, es la unión de la IA. O sea, hagan de cuenta que esto es la gran representación de lo que es la inteligencia artificial. Esto es lo que se viene. Yo sé que venimos de a pocos y aparte que, como les digo, hay que analizar no solamente esto, sino todo lo que está sucediendo a nivel colectivo dentro de la interpretación del cielo, y es que Plutón también está en Acuario. Entonces es mucha energía mental y mucha evolución, y donde Plutón también tiene que ver mucho con Escorpio. Entonces es como, hay algo también ahí medio malévolo, macabro con el tema de las redes, de lo tecnológico, de los grupos, que si no lo sabemos utilizar en una energía elevada, el mundo puede ir a una guerra literalmente eléctrica, literal, donde nos mandamos bombas nucleares o quién sabe qué. Y yo no voy a hacer esta predicción porque no soy quien para decir que esto va a pasar, pero sí podrían haber muchas altas probabilidades de que pudiese pasar en algunos lugares del mundo, o esperemos Dios no quiera, en una guerra mundial, porque estamos con esta energía magnificada. Entonces, esto simplemente es para decir que también en lo que se va a transitar este año, pero sobre todo el 2026, cuando realmente se posicione oficialmente Urano en Géminis, va a haber un boom con la inteligencia artificial que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar lo que va a pasar con la educación también. Hagan de cuenta que va a haber una innovación. Urano es innovación. Urano es el rebelde de la energía que dice, aquí necesitamos un cambio, ¿sí? Porque necesitamos dejar de lado lo que está en paradigmas y tradiciones o la cosa más tradicional, porque necesitamos innovación, necesitamos cambios, necesitamos algo que nos haga progresar y evolucionar. Eso es Urano. Es esa sorpresa y ese rayo interrumpido que necesitamos todos en nuestras vidas en algún momento para volvernos a reinventar. Y en ese reinventarnos necesitamos nuevas creencias, necesitamos también una reinvención de nuestra identidad. Entonces esto, les digo, como que pasa también a nivel colectivo, pero pasa mucho a nivel individual. Y por eso al final lo vamos a hablar en signo por signo, pero para que entiendan que todo esto va a sumergir de adentro hacia afuera. Cuando yo hablo de la educación, y voy a decir algo muy importante, yo lo veo,
Ojo, que esto no es solamente por la astrología, esto es porque es una evolución. Yo creo que al final solamente lo que nos conecta de allá arriba, esa simbología, es lo que nos cuenta cómo se necesita que la energía evolucione, la energía universal, cómo se necesita que evolucione el humano y el ciclo vital de la vida. Y estamos en un punto de la vida del nivel universal y humano, repito, a nivel del Tierra, ¿no? Yo creo que existen otros planetas, estoy segura, pero en esta Tierra necesitamos una evolución en este instante, por ejemplo, de nuestra educación, nuestra manera de pensar y arraigarnos y de nuestra mentalidad, que al final la mente lo es todo. Esto no existe sin una idea previa. O sea, alguien esto lo creó en su mente y luego se construyó a nivel material. Por eso es tan importante la mente, por eso estos dos signos son tan poderosos y juntos son magia, porque es la creación de la realidad. Yo no existo o nada existiría si no vendría la creación de una idea. Hasta un hijo puede venir desde la creación de una idea. O la idea de un concepto nació desde la idea de alguien. Las ideas, las creencias nacieron de la idea de alguien. Entonces todo esto nos habla de una creación primaria. Y esto es a lo que nos estamos yendo y a lo que va a tener una energía tan poderosa. Por eso a nivel colectivo también se va a magnificar mucho el hecho de la nueva creatividad. Urano es creatividad pura, pura creatividad, porque es la creación en su máxima potencia. Y todas las creaciones vienen y empiezan desde el conocimiento y desde mi cabeza. Entonces, todo esto que tenemos tan creativo va a empezar a hacer auge y muy seguramente, y quiero decirle que las personas que no estén muy actualizadas con el mundo de la tecnología y de lo digital, corran quizás a aprender a hacerlo, porque se viene un momento y un auge tan potente con el tema de la tecnología y de la creación digital, que las personas que quizás, y me atrevo a decir, a lanzar esto, que las personas que no están conectadas con el mundo de la tecnología y de lo digital se quedaron atrás. Vino un boom gigante, quizás de emprendimiento que ya viene pasando, pero sobre todo emprendimiento en lo digital. Llega el poder, porque también tiene que ver mucho con Aries, algo que está pasando en Aries, y es que está ahorita Saturno con Neptuno, y es la creación de un emprendimiento desde algo muy interno del ser humano, desde una creatividad y una creación muy, ¿cómo podríamos decirla? Intuitiva. Pero todas estas creaciones y todo esto que va a ser tan boom, tan digital, tan conectado con esto, yo creería que va a afectar mucho lo laboral. Y bueno, esto no es porque solamente lo estoy diciendo yo como astróloga o desde donde yo lo veo y lo interpreto, sino bueno, pues seguramente también ya se habla de esto, pero yo estoy segura que lo que yo hablo y lo que las personas dicen dentro de sus estudios hasta científicos, no alcanzamos a dimensionar lo que va a pasar en un futuro con la IA y lo que va a pasar a nivel digital y lo que va a pasar a nivel de la revolución del Internet. Entonces, se van a venir muchos cambios en estos puntos y estoy segura que también la educación, y ahora sí vuelvo al punto de la educación, sobre todo con los niños, porque Géminis, vuelvo y les digo, nos habla mucho de la educación primaria de los niños y la educación masiva, ya de por sí recuerden que estamos hablando de 2 Géminis y Acuario, entonces es doble el tema del conocimiento y de la educación, va a cambiar radicalmente. Ya no vamos a estudiar, estoy segura, como en una escuela sentados así normal, no, seguramente todo va a cambiar. Yo ni siquiera me atrevo a decir cómo va a ser, porque tal vez en mi imaginario no alcanza a dimensionar el imaginario real de la energía que existe ahí con Géminis y Urano. Entonces, sí, en cuanto a la educación, también nosotros mismos vamos a empezar a sentir la necesidad de educarnos en cosas diferentes. No necesitamos educarnos ya en cosas que no nos sirven. 2 más 2, 4, bueno, nos sirvió un rato, pero nos va a servir conectarnos mucho, estoy segura también con cosas, no solo de la tecnología, que digo, persona que no esté conectada con el mundo de la tecnología, de sus redes sociales, que va a ser necesario y lastimosamente nos va a dar muchísima ansiedad, porque esto que yo digo también es mucha conexión intra psíquica, también mucho boicoteo electrónico interno, también nos va a necesitar y nos va a llevar a conectarnos con que queremos estudiar cosas diferentes. Todo lo que necesitamos tal vez desde un cambio de revolución mental. Y la conciencia, como estamos hablando de una conciencia tan suprema con estas 2 energías juntas, es como no solamente voy a aprender desde un lado lógico, racional y pragmático, necesito también estudiar desde un lado hasta psíquico. Estoy segura que se vienen cosas educacionales, sí, la meditación, que los niños tienen que empezar a conectar con sus dones internos, pero hasta cosas supranaturales.
¿sí? Como empezar a descubrir no solamente que nos ayude la IA y ChatGPT a una cantidad de cosas, sino que también nosotros vamos a empezar a evolucionar y desarrollar habilidades que jamás habíamos imaginado ahorita en este momento que estamos, porque seguramente, y ya existió un Urano en Géminis previamente y habían habido otras partes de la humanidad donde esto ya existió, pero pues para ese entonces no había tanto desarrollo como ahora, ¿no? O sea, es como entender el ciclo vital de la humanidad. Y para ese entonces, por ejemplo, cuando doy un paréntesis, cuando estuvo Urano en Géminis antes, previamente, fue cuando hubieron más desarrollo científico. A lo que voy es que realmente cuando han habido estas cosas previamente ha habido mucho electrochoque interno del humano para creaciones inimaginables para su época, que hoy día son imaginables, pero para ese entonces no. Imagínense lo que es ahora. Imagínense cómo lo que ha evolucionado la sociedad, la humanidad, su tecnología, cómo sería ahora esta energía junta. Me da un poco de miedo, pero también me gusta, porque me gusta mucho lo futurista y me gusta mucho imaginar que esto también nos puede llevar a una evolución. Recuerden que en gran parte esto no estamos hablando de que va a pasar algo bueno o malo. Al final todo es ¿cómo podríamos decirlo? Libre albedrío, pero dentro de ese libre albedrío también hay una frecuencia y es como esta frecuencia puede estar elevada o puede estar desde una frecuencia baja. Claro que depende de cada sociedad. Puede que en Suiza esto lo tomen desde un lugar con una conciencia elevada, pero de pronto puede que en un país subalterno, voy a decir un país, no sé, de Oceanía, o bueno, sí, una ciudad en Oceanía que realmente esto no lo tomen bien. O sea, esto también depende de la evolución que ha tenido cada lugar del planeta Tierra. Yo lo veo así. No va a depender y yo voy a decir, esto va a pasar a nivel colectivo completo, porque depende de cada evolución de conciencia. Como puede que para mí esto me lo tome de tal manera, pero si tal persona no ha hecho un trabajo interno para esta frecuencia, de pronto la tome desde un lugar con frecuencia baja, ¿no? Doy ese ejemplo. Entonces, todo esto, toda esta evolución y todo este cambio, es muy importante hacernos conscientes de que nuestra mentalidad va a cambiar mucho, que nuestras creencias van a cambiar mucho, que nuestras maneras de aprender y de educarnos van a cambiar mucho y que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, que va a ser un auge impresionante, que ya lo es, pero estoy segura que a futuro personas que no tengan un negocio en redes sociales, personas que no estén conectadas con lo digital, están totalmente desconectadas y de beneficios que puedan tener, ¿sí? Porque seguramente van a empezar a ver tantos cambios que ciertos trabajos ya ni siquiera los va a suplementar una máquina, ¿sí? Pero pues nosotros nos tenemos que hacer amigos de esa máquina, no la tenemos que ver tampoco como el enemigo, porque yo creo que cada cosa pasa por algo y tampoco podemos ver la evolución de la energía que existe en el momento como algo negativo, porque de eso no se trata la vida siempre quiere hacer que las cosas evolucionen también existiendo con sombra, ¿sí? Pero también depende de sacar la sombra a la luz. Bueno, yo hago muchas filosofías internas mientras hablo y yo misma me cuestiono, pero todo esto, entonces, ahora sí entendiendo lo que hay a nivel masivo, ¿sí? A nivel contextual, universal y entendiendo las dos energías, vamos a ver parte por parte qué significa con cada signo, ¿listo? Entonces, bueno, ahora lo que yo voy a explicar, vamos a ir ahora sí a lo individual, viendo signo por signo y viendo cómo afecta Urano entrando en cada signo. Quiero que por más de que de pronto hayan personas que no entiendan astrología y les esté hablando en chino, les voy a explicar porque para mí es importante que ustedes entiendan lo que yo les diga o poderles hacer entender para poder llegar al grano de esto. Es importante dentro de una carta natal, cuando ustedes ven estas cosas, ver su ascendente y el sol. El sol, como bien saben, es su signo que los rige, que saben todos, yo soy tal, ¿sí? Y que ya desde ese pequeño contexto de decir yo soy tal, ya dice mucho de qué significa ese sol y es la identidad. Pero también es importante ver el ascendente. ¿Por qué? Porque el ascendente va a marcar mucho dentro de la rueda del zodiaco dónde va a estar o dónde va a entrar ese planeta a tu rueda del zodiaco. Es como dónde va a entrar ese código del universo en mi campo de vida. Algo así, ¿sí? Entonces, vamos a ir primero por Aries. Aries de sol o ascendente. Sol, yo soy Aries o las personas con ascendente. ¿Y por qué con el ascendente? Porque las personas con ascendente en Aries muy seguramente, la mayoría de las personas, Urano les va a entrar en la casa 3. ¿Y esto qué significa? Como también el Sol va a ser un poco un trígono a Urano. Entonces,
¿Esto qué quiere decir? Que va a estar muy ampliado y muy conectado para ustedes el tema de los cambios a nivel mental, educacionales, de mudanza quizás de país o de ciudad cercana. Esto no es predictivo, repito, esto simplemente es entendiendo la interpretación de esto simbólico de una carta natal o de la rueda del zodiaco. Y es que se les va a afectar el campo de vida del aprendizaje. Va a estar muy movilizado el campo de vida del cómo yo aprendo, de mi mente. Seguramente para ustedes, para los Aries o para un ascendente en Aries, la mente se les va a estar removiendo demasiado, pero demasiado, porque entra en un espacio donde Urano entra a su casa del aprendizaje, entra a su espacio de conexión con el mundo de lo verbal y de la transmisión de sus mensajes y comunicaciones de una manera supremamente revolucionaria. Entonces podría ser maravilloso, por ejemplo, se me ocurre dar un ejemplo, ¿no? Que puede ser para algunas personas, que empiecen a innovar mucho en su manera de expresión, que quizás empiecen a conectar mucho en comunicarse de pronto ante una cámara o que empiecen a comunicarse en tales lugares de una manera diferente, que empiecen a expresar sus paradigmas de vida de una manera diferente, que empiecen a aprender cosas diferentes y todo esto va a estar muy movilizado los últimos años de sus vidas, sobre todo en este campo que les estoy diciendo, que tiene que ver mucho con el conocimiento. Todo esto va a estar muy movido y pueden también empezar a notar espacios, porque ustedes en especial tienen a Saturno y Piscis, Saturno y Neptuno ahí. Entonces es como un momento muy importante donde ustedes pueden hacer, por ejemplo, emprendimientos digitales, donde pueden hacer emprendimientos de transmisión de mensajes o de paradigmas desde un lugar muy diferente o revolucionario. Maravilloso para eso. Ahora, tengan mucho cuidado con la ansiedad, porque se les va a afectar mucho su sistema nervioso y como esa necesidad, que esto es colectivo, ¿no? Pero para ustedes aún más, y tengan mucho cuidado, como que se les va a disparar mucho más la necesidad de estar en todo lado, pero al mismo tiempo no estoy en ningún lado, entonces puede haber mucha ansiedad de por medio, así que tener mucho cuidado en cuanto a ese campo de la vida y es su mente y su conocimiento. Vamos con Tauro. Cuando vamos con Tauro de Sol o ascendente, ustedes van a estar muy movilizados en su casa 2 por lo general. ¿Y esto qué significa? Ustedes, miren, ustedes pasan de un periodo un poco fuerte, ¿sí? Y de hecho yo que tengo y atiendo personas, y en los últimos años yo he atendido personas taurinas. Yo me acuerdo que cuando recién estaba como en un brote Urano con esa fuerte energía que estaba pasando en pandemia, porque es que en pandemia pasaron a nivel astrológico unos movimientos energéticos impresionantes, que por eso yo creo que una pandemia. Ustedes estaban supremamente movilizados porque todo les estaba dando un tipo de energía con mucha inestabilidad y mucha tensión. Y me consta, por eso digo que los pacientes que yo vi de estas épocas con Tauro, yo creo que fue de las personas que yo siempre decía, me dicen, yo me doy cuenta que era Tauro, y yo digo, tiene algo fuerte por trabajar. Porque pues ustedes tuvieron a Urano en los últimos años y eso estuvo muy fuerte, yo lo sé. Pues porque ustedes son una energía muy fija, ustedes vinieron con un propósito de vida muy fijo, muy de co-crear o crear las cosas desde una estabilidad. Y imagínense una persona o personalidades con energías tan fijas y tan estables y donde necesitan tanto y entró una energía que dijo estabilidad. Pues no, porque Urano es todo menos estabilidad. Ya les dijo, sí, ¿no quieres tú cambiar o aprender el tema de la estabilidad? Pues a las malas te voy a empezar a enseñar. Y entonces para ustedes, claro, esto ha sido fuerte y me consta, lo sé. Entonces esta vez puede que empiecen a respirar un poco más y digan como que después de tanto caos y de tanta inestabilidad y de tanto cambio en mi vida, en mi personalidad, en mi identidad, como que se me apagaron un poco ya este movimiento que me sacudió, pero igualmente va a volver, ¿no? Recuerden. Y tal vez ahora para ustedes, en cuanto ahora que hablamos ya en casa 2, que va a estar muy movida, para ustedes va a estar muy movido el tema de los recursos. No tengan miedo a la inestabilidad económica. O bueno, yo para decirle un Tauro a cualquier persona que no tenga miedo a la estabilidad económica es como ponerle una bala acá en la frente y decirle no tengas miedo. Pero no, en verdad, en gran parte sean muy creativos en la hora de generar recursos, de generar sus recursos materiales y financieros, porque ustedes son una energía que les encanta conectarse con el mundo de la materia desde un lugar, vuelvo y repito, estable, que les gusta conectarse con el gozo, con el disfrute, con que esto me lo disfruto sea como sea,
pues porque sí, porque ustedes están muy conectados con la tierra. Pero pues este aprendizaje que tuvieron en los últimos años de aprender a estar un poco más en el movimiento y en el caos, pues ahora que lo disfruten también mucho más y poniendo toda su creatividad a la hora de generar recursos. Que de pronto pongan su creatividad en la hora de poner recursos, de pronto en crear cosas también digital. Perdón que hable tanto de lo digital, pero es que la realidad creo que es el mensaje también para todos, en gran parte. Pero pues a ustedes aún más, porque a la hora de regenerar recursos esto les va a generar mucho más dinamismo en integrar esta energía. Que de pronto van a empezar a sentir, no, es que yo ya me cansé de hacer todo de tal manera y quiero ahora solo ligarlo desde un mundo digital o desde un mundo más creativo o desde un mundo de grupos. No todo es tecnología en Urano, también son los grupos. De pronto ya me cansé de hacer uno a uno y quiero ahora empezar a trabajar con grupos, quiero empezar a liderar con grupos, quiero empezar a meterme más con lo humano para generar recursos, ya sea desde un trabajo o desde lo que sea, ¿sí? Bueno, vámonos ahora sí a Géminis. Géminis, Dios mío. Géminis, miren, yo soy Géminis y voy a meter acá el zarpazo. Yo ya lo estoy viviendo desde ya, yo creo que por eso ya estoy haciendo este video, porque para mí desde mi cumpleaños, desde mayo, y ahorita ya estamos oficialmente en este tránsito, he sentido una creatividad y una necesidad de reinventarme impresionante. Así que esta es el pequeño conclusión de lo que es Géminis y lo que se va a venir para nosotros, y es mucha necesidad de reinvención, mucha. Necesitamos reinventarnos en nuestra identidad. Necesitamos decir, este personaje ya no me lo como más, ya no me trago más este personaje que fui. Yo necesito reinventarme. Escuchen esa intuición de su cambio. Escuchen y hagan caso a ese cambio que necesitan internamente, porque nuestra identidad está siendo muy marcada. Nuestra identidad y dependiendo de donde ustedes tengan el sol, en este caso pues pueden haber personas que tengan directamente, no sé, el sol en casa 3, ¿no? Porque decir casa 3 es decir Géminis también y no va a hablar mucha bola. Pero es como necesitamos una reinvención. Necesitas desconstruir tus creencias, necesitas reconstruirte y empezar a usar esa creatividad que se te viene en tu identidad y en la hora de expresarte, que no te la vas a querer. Hazle caso a tu creatividad. Si necesitas crear, comunicar, enseñar, transmitir tus conocimientos, escúchalo. Hazte caso. Necesitas empezar a transmitir todo lo que tienes para el mundo para dar, porque el mundo está necesitando ahora mucha energía Géminis. Y los Géminis vamos a ser unos grandes protagonistas los últimos años. Así que empieza a vivir tu protagonismo desde una reinvención y desde una necesidad de transmitir tus conocimientos, y quizás tener mucho cuidado también con el tema de la ansiedad, las redes sociales y estar ya muy disperso, porque se nos va a disparar la cabeza. Así como la creatividad va a estar a 1000, también la dispersión va a estar a 1000. Entonces tener ese zen y ese espacio para hacer caso a tu intuición creativa. Vamos ahora con, me siento como en Laura en América, vamos con, bueno, Cáncer. Cáncer. Wow, Cáncer. Cáncer, esperen que yo me ubico y yo no soy así como que diga, uy, estoy acá hablando todo y la gente como va a decir cómo lo sé todo. No, yo necesito guiarme también de lo que yo voy escribiendo. Cáncer, bueno. Cáncer. Para ustedes esta es una época muy bonita y muy próspera, porque también les entra Júpiter y es un signo y no es un signo, no es un planeta, es una energía de expansión, no sé, de viajes, de querer fortuna y de cosas bonitas y sí, de mucho positivismo. Entonces Cáncer está como, estoy tranquilo, ¿sí? Pero también es cierto que para un ascendente en Cáncer va a estar muy movilizado su zona 12, su casa 12. ¿Y eso qué significa? Que a largo plazo para ustedes va a haber mucho movimiento, podríamos decirlo, psíquico silencioso. ¿A qué voy con eso? Que se vienen cosas quizás un poco paranormales. ¿En qué sentido? Que pronto vienen épocas que para ustedes es de mucha confusión, quizás, como mucha necesidad de conocer o hacer introspecciones muy profundas, pero muy profundas hacia adentro. Es como yo necesito ir adentro, yo necesito descubrirme desde este Cáncer que soy, de esta energía Cáncer que me domina.
en descubrir mi sensibilidad, pero una sensibilidad que quizás conecte con propósitos colectivos. Creo que va a ser una época maravillosa o momentos importantes de cierre de ciclos. Van a haber muchos cierres de ciclos porque es casi siempre cuando la energía está a punto de pasar en casa 12, hay muchos cierres de ciclos. Es como, voy a explicarlo, me gusta explicar, la rueda del zodiaco, y cuando llegamos a casa 12 es como, ¡pum!, necesita haber un cierre de ciclo fuerte. Y en ese cierre de ciclo fuerte, que no puede ser tan fuerte, ¿no? Obviamente, repito, eso depende de la evolución de la conciencia de cada uno y lo que cada uno ha trabajado de sí mismo. Pero pues a ese cierre de ciclo quizás a veces pueden venir con muchos cambios muy inesperados, porque cuando todo se entra por esta zona de la carta natal o de este espacio de la rueda del zodiaco, es todo muy confuso, ¿sí? Porque estamos hablando de un espacio donde van a empezar a vivenciar mucho una energía un poco pisciana. Entonces, eso en términos más españoles es como mucho dinamismo psíquico, mucha confusión, muchos sueños, mucha conexión con el mundo un poco holístico quizás, ¿no? Como que empiezan de pronto a sentir que necesito empezar a meditar más, necesito empezar quizás a hacer un retiro, quizás empiezo detrás de esto que me pasó a hacer terapia, necesito ir a terapia. Eso creo que se les va a remover mucho su alma. En conclusiones, se les va a mover mucho el alma y lo no tangible. Entonces es una bonita época y una fuerte época también para cerrar ciclos de una manera sensible. Sin duda alguna creo que eso se me viene ahorita a la cabeza. Bueno, vamos ahora con Leo. Leo de ascendente o sol, en definitiva, como yo les decía que el eje de Acuario tiene que ver mucho con Leo, entonces va a estar Leo directamente fusionado con la energía que estamos hablando. Y para Leo y para ustedes que puedan tener mucha energía Leo, pero sobre todo el Sol y ascendente, repito, hay mucho movimiento en cuanto a su identidad. Sin duda alguna. Creo que vienen a volverse más creativos de lo posible, pero mirando un otro. O sea, aquí la vida les está diciendo que ustedes vinieron a ser líderes, que vinieron a llamar la atención y como que la gente como que los quiere ver por su creatividad, por su arte, por que lo que sea que ustedes llamen la atención y sean un sol y un centro de atención de donde estén. O si no lo son, la verdad, la vida los va a empujar y les va a decir, sea el centro de atención. O sea, hágase cargo del sol que es y la persona que vino a ser guía para otras personas, pero hágase cargo no desde un lugar del ego, hágase cargo desde un lugar de ser líder para los demás. Y yo siempre que veo a Leo, yo siempre me imagino el Rey León. El Rey León no va a ser líder si no escucha al resto de su selva. Es algo así. Entonces vienen a impartir mucho su creatividad, a sacar ese sol, pero desde un lado donde vienen a ser un líder colectivo. Entonces sacar mucho ese ego de lado para conectarse con el somos. Y en ese somos, su creatividad y su ponencia va a ser en estos últimos tiempos impresionante. Impresionante, y se van a sentir supremamente conectados si dejan de lado el ego para el somos y hacemos en propósito conjunto, y pueden sacar proyectos maravillosos, maravillosos, donde se pueden sentir con un propósito del corazón supremamente conectados. Virgo. Virgo es una energía muy, muy pragmática. Virgo es una energía muy recta, la energía de la utilidad, del servicio, del yo sirvo, ¿sí? Pero para ustedes va a haber movimientos muy bonitos en cuanto también a lo profesional y vocacional quizás. Sobre todo si tienen, los invito mucho a entender esto de si tienen realmente Urano entrando en el medio cielo, que es en casa 10. Casa 10 es donde nosotros nos hacemos mirar al público, es como la figura pública que podemos llegar a ser. Y eso lo ligamos mucho a la vocación, por decirlo así. Entonces, para ustedes esto va a estar muy movilizado, el tema de lo laboral, el tema del propósito. Sí, de por sí, para la Virgo es muy importante el oficio y la labor que yo haga. Y no es porque es muy trabajador, es porque a Virgo le gusta servir al mundo. Y la manera que el humano le sirve al mundo es por medio de su trabajo casi siempre. Entonces, por eso ahora se va a conectar mucho para ustedes este tema de que va a entrar en su parte más alta de la carta, de su parte más importante, Urano, una sorpresa. O sea, ustedes nos van a sorprender en cuanto a su vocación o a su manera de mostrarse en el mundo.
vienen a mostrarse en el mundo de manera diferente. Es como, ya me cansé de mostrarme de tal manera. Tal vez me cansé de mostrarme de una manera rígida, tal vez me cansé de mostrarme de tal punto, y yo necesito hacerlo de manera diferente. Vente a mostrar de manera diferente porque eso te va a decir la vida últimamente. Van a ver y van a sentir ese llamado de yo necesito empezar a mostrarme y a hacer las cosas de una manera muy, muy diferente en cuanto también a su comunicación. Recuerden que Urano es la tecnología. Puede ser que se empiecen a vocacionar también como quiero ser influencer. Un día para otro dicen yo quiero ser influencer. Pues hazlo. Pues hazlo porque puede ser que tengas un propósito bonito con esto. Recuerden, todas las personas que tienen ese Urano en casa 10 dijeron, me cansé, pues que yo amé mi vocación, pero yo me cansé de la manera que lo vengo haciendo en los últimos tiempos. Hazle caso a este Urano, hazlo de manera diferente, vuélvete creativo, vuélvete innovador y te vas a impactar de lo que puedes hacer desde un lugar diferenciador. Ahora, Libra, definitivamente para los signos de aire, vienen épocas muy, muy, muy prósperas, muy, muy creativas y muy, muy imaginativas, podríamos decirlo. No sé si existe esa palabra, sino más bien muy conectadas consigo mismos, podríamos decirlo. Entonces, Libra, como es un signo de aire, pues se hacen trígonos, ¿sí? O sea, en términos del español, hacer trígono es que vienen cosas positivas o hay una energía muy armónica para ti. Como para los signos de aire, podríamos decirlo que los signos de aire van a ser un boom o la energía aire va a ser un boom en los últimos tiempos. Y Libra como solo ascendente, es cierto que ustedes han tenido tránsitos un poco severos últimamente, ¿no? Porque estuvo el nodo norte y demás y han tenido muchos cambios de propósito, yo creo, de cuestionamientos de la vida, un poco fuertes, ¿no? Pero en definitiva, esto que se viene para ustedes es un bonito momento, es un bonito momento para sacar a la luz su arte, para sacar a la luz, y no necesariamente tienes que ser un artista, no necesariamente tienes que ser el pintor más lindo del mundo, pero puedes sacar tu arte y tu belleza. Sin duda alguna lo que tú hagas, porque si tienes el sol en Libra o el ascendente en Libra, tienes un lindo propósito con el tema de embellecer el mundo. Tienes un lindo propósito con el tema de armonizar las cosas y que la gente se sienta como que en un lugar lindo contigo, ¿sí? Desde el lugar que lo haga, sea como mediador, sea como artista, sea como lo que sea. Y no se trata de la vocación. De pronto eres en tu familia, en tu núcleo, eres una persona que genera paz. Es algo así, eres un diplomático y la realidad es que se te están poniendo todos unos puntos muy bonitos donde te magnifican tu sol, te magnifican tu propósito de vida, magnifican tu belleza y tu arte. Puede que tú seas ingeniero, un ejemplo. Casi siempre las personas que tienen el sol en Libra hacen cosas muy, 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 muy conectadas con hacer todo bonito. Pero así seas ingeniero, no importa, se va a magnificar tu necesidad de ser un mediador, de ser un diplomático, de ser una persona que asocia, que de pronto se te conecta mucho a embellecer tus relaciones que para ti son tan importantes. Si hago mi relación amorosa más bonita, hago que mi pareja se sienta mucho más contenta conmigo y armónica, sin olvidarte de ti. Sin olvidarte de ti. Y lo cierto es que se te puede mover mucho en la carta natal la casa 9. Y la casa 9 nos habla mucho de una energía sagitariana. ¿Y eso qué significa en español? Eso significa que se te puede mover mucho, por ejemplo, la idea de pronto estás pensando en moverte de ciudad, de pronto estás pensando en hacer un viaje, de pronto estás pensando en me debo mudar, de pronto se te vienen mudanzas, de pronto se puede movilizar mucho la energía de me voy a mudar, me voy a cambiar, van a haber cosas nuevas donde yo necesito espacios nuevos temporales. No necesariamente me mudé y me voy a mudar, pero puede que sí se empiece a movilizar mucho el tema de moverte y de expandirte de una manera diferente, porque los viajes son expansión. Entonces puede que sientas que necesitas expandirte o, por ejemplo, enseñar de manera diferente o aprender otra cosa diferente, porque casa 9, Sagitario, también es muy ligado con Géminis. Tiene que ver mucho con el conocimiento y con el aprendizaje. Eso es lo que Sagitario ya enseña. Entonces puede que se te movilice la idea también de enseñar o de conectarte de una manera diferente con tus profesores si eres universitario. Sí, como que se va, o de pronto quieres aprender una nueva profesión. De pronto dices, no, quiero hacer una maestría, una nueva profesión. Buen momento para ti. Creo que es momento que para Libra se haga cargo de su
energía tan intelectual, pero al mismo tiempo tan artística, para poder hacer todo esto, quizás esos movimientos tal vez que hablan más de un espacio ya sea de mudanza, de lugar geográfico o, repito, de conocimiento. Escorpio de solo ascendente. Escorpio por sí yo creo que ha estado movilizado en los últimos años demasiado también, porque Plutón entró en Acuario, y cuando un planeta, que Plutón rige a Escorpio, o el planeta que rige a ese signo, también se moviliza mucho el signo de la persona, o sea, se moviliza mucho las personas con energía escorpiana. No es solamente Acuario, sino que se moviliza también el mismo planeta y el mismo signo. Entonces ustedes seguramente en los últimos años han tenido un revuelco interno impresionante en muchos aspectos, ¿sí? Y seguramente también muy conectado con cómo yo me conecto con el mundo, cómo me conecto yo con la gente, cómo me conecto yo con el grupo, cómo me conecto yo con los demás, quizás, ¿no? Porque ha estado como muy dimensionado con lo social, con lo colectivo, y muy seguramente también ha estado muy removida su parte interna, su parte, como ustedes bien saben, tienen ustedes una energía que a mí en lo personal me gusta mucho, la energía escorpiana, pues porque tiene que ver mucho con el mundo de la terapia y de la psicología. Escorpio es psicología pura. Entonces, eso que los caracteriza a ustedes como místicos, como algo extraño que no es un enigma. Muy seguramente también ese enigma que ustedes tienen muy adentro también les ha generado mucho cuestionamiento últimamente, ¿no? Como que yo me creo de tal manera, pero realmente soy de tal manera. Entonces, esos cuestionamientos, ¿no?, de su sombra, también estoy muy segura que los ha venido a remover mucho, y los va a remover aún más Urano acá en su casa 8, que es muy análoga a ustedes mismos, y es como que se les va a remover una cantidad de cosas, que es un momento perfecto para mirar hacia adentro, hacia la sombra interna, o hacia, de pronto, cuando uno dice sombra interna, también tiene que ver mucho con el mundo de la vinculación. Escorpio para mí es como una parte de Libra. ¿Por qué? Porque también es un mundo de una cooperación, es un mundo de unión con un otro, por eso están relacionado con el sexo. Entonces en Escorpio uno es donde la energía de Escorpio es donde uno se vincula de verdad de una manera íntima. Entonces para ustedes también es muy importante el tema de la relación vincular con un otro. Entonces quizás vienen también momentos donde ustedes empiezan a hacer como ese bagaje emocional, donde yo cómo me conecto con un otro. Puede que tengan pareja o puede que no, pero también se les empieza a mover mucho la necesidad de cooperación y de conexión, o de reinvención en todos estos temas. Voy a dar un ejemplo. De pronto me doy cuenta que con mis parejas quiero hacer de manera diferente, con la sexualidad lo quiero hacer de manera diferente, con el mundo de la terapia quiero hacer cosas diferentes, de pronto quiero empezar a hacer una terapia alternativa, o de pronto me empezó a curiosear mucho el mundo de la mente, pero desde un lugar un poco esotérico, o sí, como que todo lo oculto, todo lo extraño, medio tabú del mundo se les empieza a mover, y también tiene que ver mucho en su identidad, ¿no? O sea, se les empieza como a revolcar como esa necesidad de quiero hacer cosas diferentes de la manera en cómo yo me conecto conmigo mismo. Y es algo así, o cosas diferentes en cómo me conecto conmigo mismo o con un otro, cómo me conecto con ese otro de manera diferente. Entonces van a haber muchos movimientos, yo diría como una cosa un poco alternativa, un poco extraña en su manera de querer descubrir todo lo que hay adentro. Y también puede que haya muchas muertes y renacimientos un poco sorpresivos. No estoy diciendo una muerte literal, sino muertes simbólicas, ¿sí? Pueden haber muchas muertes simbólicas que para ustedes van a simbolizar algo que ustedes no lo tenían esperado, porque puede ser muy sorpresivo, pero eso sorpresivo para ustedes va a ser tan necesario para volver a nacer, porque ustedes son buenísimos para reinventarse y para reiniciar cosas. Entonces, como todas estas cosas que estoy viviendo de una manera tan sorpresiva una y otra vez, que me mueven tanto por dentro, de pronto los va a hacer movilizar aún más para renacer muchas veces en estos últimos años. Vamos a Sagitario. Bueno, Sagitario se les va a movilizar mucho todo, porque quiero que sepan que los signos que tienen al frente, siempre que haya algo muy fuerte, ese signo se les va a mover a ustedes aún mucho más. ¿Y a qué voy con esto? Que Géminis lo tienen al frente. El eje existe entre Géminis y Sagitario. Entonces Géminis y Sagitario van a estar totalmente estimulados estos últimos años. Entonces, tanto como para Géminis les fuerte, para Sagitario aún también. Entonces, para Sagitario todo va a estar muy movido, en el sentido de que para ustedes también el tema de las relaciones va a estar íntimamente conectado,
¿sí? Sobre todo si ustedes tienen como ascendente Sagitario la casa de Géminis en casa 7. Que a ver si me entienden, ojalá o si puedan ver en algún lugar, cómo ver esto, maravilloso, porque Sagitario, estoy segura que todo esto de Urano en Géminis les va a movilizar su identidad también muy fuerte, ¿sí? Porque como solo ascendente habla de la identidad, entonces ustedes van a estar muy movilizados con quién soy y qué quiero en mi vida, ¿sí? Como yo me creía esto, pero ahora yo no sé si soy esto, yo no sé si quiero esto, yo no sé si esto es realmente lo que yo quiero para mí, no sé si esto es lo que yo quiero a largo plazo. Y como ustedes son tan en parte existencialistas, puede que se empiecen a cuestionar mucho su vida y empezar a cuestionarse mucho el sentido de vida. Y de pronto acá la vida les está diciendo, direcciona tu sentido de vida. De pronto esto que tú pensabas, de lo que tú querías del sentido de vida, de pronto la vida te está diciendo, mejor por acá, mejor búscate estas alternativas. Te va a abrir los ojos. Para Sagitario va a ser un momento de que Sagitario tiene muchas veces muchas respuestas, pero pues esta vez van a quedar sin respuestas. Es como la vida les va a decir, no tienes todas las respuestas. Quiero que te dejes sorprender por mí. La vida le dice a Sagitario, hola, quiero que me permitas sorprenderte. Sí, porque esto que tú creías que era por acá, pues por acá no va a ser. Va a ser algo así para Sagitario. Es como que su sentido de vida, sus direcciones. Sagitario siempre tiene todo claro y cree que todo lo tiene para allá y es como él diga y puede que no. Sí, puede que ese ascendente o esa persona que tiene mucha energía sagitariana le diga a la vida, no, hermano, abre tu cabeza y abre tu corazón para empezarte a cuestionar todo. Empieza el bagaje de tu reprogramación mental, desconstrúyela y empieza a mirar hacia adentro y a volver a creer y a buscar nuevos sentidos y paradigmas de vida. Y en gran parte va a estar muy movilizado el tema de las parejas. Las parejas, ¿por qué? Porque casa 7 se les va a mover. Entonces, nos habla mucho del tema de la pareja, de cómo me comunico yo con la pareja, de cómo yo empiezo a conectarme con este mundo de lo vincular, de uno a uno. Y puede ser que si como ya tienen pareja o como no, de pronto les dé las ganas de empezar a buscar pareja o tener cosas diferentes o de pronto mucha soledad, porque es que Urano también a veces genera mucha necesidad de soledad. A veces tiende a ser superficial en sus vinculaciones. Entonces, sí, como empezar a mirar qué quiero yo ahora y si tengo pareja, cómo me involucro yo con mi pareja de una manera diferente. Cómo empezamos a hacer las cosas diferentes. Hay cosas que nos vienen aburridos o hagamos cosas sorpresivas o inventémonos vainas, ¿sí? Como hagamos cosas diferentes porque incita mucho que tu mundo de lo vincular se haga desde un lugar muy diferente. Necesitas vincularte, hazlo. No lo hagas solo por vía virtual, o sea, empieza a hacerlo también presencial y en grupos. Capricornio de Sol ascendente. Capricornio, en definitiva, podríamos decir que para ustedes, yo creo que los últimos tiempos han sido muchos aprendizajes para desconstruirles su vaina, a veces un poco tradicional, pero a veces un poco muy, las cosas se hacen como yo digo, ¿sí? Porque son como muy jefes. Y en este ser jefes, estoy segura que en los últimos tiempos la vida como, de por sí la vida se ha vuelto tan alternativa, tan extraña, que para ustedes seguramente esto es como, ay, el mundo se está yendo a la mierda. Y como a veces tienen ese sentimiento un poco pesimista, de pronto es como que, ay, no, esto está mal, el mundo está mal, o bueno, qué sé yo, cosas así. Y en este momento de sus vidas, es muy importante que empiecen a mirar y a analizar lo nuevo sobre todo a nivel laboral. Ustedes son muy prácticos, les gusta trabajar, les gusta el dinero, les gusta conectarse mucho con el mundo de la materia y con las metas en gran parte. Y si no lo haces, pues estás muy desconectado de tu sol, que a mí me gusta mucho el signo de Capricornio porque es el que nos permite disciplinarnos para las metas. Pero pues es cierto que en el área laboral van a venir muchos cambios. Es cierto que de pronto en el momento a la hora de dar servicio o la manera en que tú ves tu rutina o la manera de tu salud también va a generar muchos cambios. Y esos cambios son de innovar. Necesitas innovarte en estos mundos de lo laboral, ¿sí? Porque tal vez no es que cambies de trabajo, pero de pronto sí es la manera en cómo tú haces tu trabajo. Puede ser también, ¿no? Como que empieces a sentir ese movimiento de necesito hacer algo diferente o hacer las cosas de manera diferente en mi área
profesional o laboral que para ti es tan importante. O de pronto dices, de pronto no sé, se me ocurre personas que están a punto de recién salidas o egresadas de una universidad, buscar cosas, no las típicas, busquen de pronto cosas diferentes. O sea, es como atrévete a buscar algo diferente en tu momento laboral, porque de pronto pueden haber sorpresas. Hay un mosco gigante. Y esas sorpresas que pronto puede ser como que la empresa cerró de la nada y pasaron estos cambios, no tengas miedo, no, sí ten miedo porque vas a tener miedo, yo no te puedo decir que no lo tengas, pero son cosas de la vida importantes que necesitas vivir para conectar con espacios diferentes en tu manera de vivir tu día a día y tu rutina. Ten mucho cuidado con el parte de la salud. No es nada malo, no nada malo te va a pasar, yo no soy quien para decir eso, sino que tal vez la salud va a estar o tu cuerpo va a estar muy sintonizado como de una manera diferente. Entonces empieza a alimentarte de manera diferente, a buscar nuevas rutinas, a hacer ejercicio de otra, sí, como todo lo que tenga que ver con rutina y con lo que tenga que ver con el día a día, para darle mucho cuidado porque pueden haber cosas sorpresivas y nuevas y simplemente tienes que atenerte al cambio de lo biológico. Ahora, pasamos a Acuario de Sol ascendente. He hablado mucho, entonces necesito respirar. Acuario de Sol ascendente, es evidente que para Acuario, las personas Acuario han sido protagonistas los últimos tiempos. De hecho, hay personas, figuras públicas acuarianas que en este momento la están rompiendo. O sea, de verdad que el Acuario es un signo que se está manifestando mucho. Shakira es Acuario, Karol G es Acuario, bueno, pero tú estás hablando solamente de reggaetoneros, pero hay muchas personas, Cristiano Ronaldo es Acuario, o sea, hay personas muy importantes en este momento de la vida que las personas son inspiradas, que se inspiran por ellos, que son acuarianos en este momento. Y es porque es la energía del momento, es la energía boom del momento, es lo nuevo, es lo que necesita el mundo en este instante y por eso lo estamos viviendo. Entonces ustedes han sido, para ustedes, los últimos años de mucha transformación, de mucha regeneración, de mucho autodescubrimiento, pero también de mucho potencial. Y los que no lo han sentido, quiero que descubran su potencial, porque las personas acuarianas tienen en este momento un potencial de ser magnéticas para el mundo increíble, porque el mundo en este momento está necesitando energía acuariana. Y entonces uno, ¿cómo entiende la energía acuariana? Conociendo los Acuario. Entonces, un sol acuariano, un ascendente en Acuario necesita movimiento, siempre, movimiento de mente, necesita movimiento de personas, pero ustedes van a tener una creatividad explosiva. O sea, ustedes ahorita van, como también para los Géminis, ustedes van a tener un boom de mente, que por favor sigan por el lado en el que van de su creatividad, de ser ustedes, de ser originales, de su autenticidad, y no tengan miedo a hacerlo. No tengas miedo que tú hoy quieres ir a bailar twerk en la cámara, hazlo, porque seguramente puedes inspirar a muchas personas que por qué, ay no, eso no lo hago y porque me va a ver mi jefe. Bueno, está bien, no me van a tener estas cosas que para mí pues nada que ver, pero es un ejemplo, ¿no? Que pronto yo quiero mostrarme al mundo esto, hazlo. Es tu momento de ser auténtico, es tu momento de brillar desde lo más profundo de tu corazón y desde tu genialidad, porque la genialidad, vuelvo y digo, ¿quiénes construyen la realidad? ¿Cómo construimos esto? Desde una idea. Y la idea parte mucho de esta energía acuariana y de la energía de Géminis. Son la energía base para la creación, porque viene desde un mundo mental, viene desde un mundo de mi mente. Yo creé esto, la Matrix, la cuántica. Entonces ustedes van a estar tan conectados con esto que canalicen sus ideas, bájenlas a tierra, produzcanse en cámara, no tengan miedo, porque llega un momento también de comunicación. Ustedes van a estar muy conectados con Géminis, necesitan comunicar, necesitan expresarse, necesitan lanzarle al mundo sus verdades, pero desde su realidad, porque ustedes tienen unas realidades en su cabeza tan geniales que uno dice, ojalá la gente viera la realidad como muchos acuarianos lo ven, pero pues tampoco te aísles. Sí, porque puede que tiendas a este tema de, ay, me aíslo porque el mundo está así. No, brilla. O sea, así como para Leo era importante trabajar en comunidad, para ti también, porque tú también te tiendes a aislar. Entonces saca tu genialidad a potenciarla, porque para Acuario ahorita vienen momentos muy importantes y especiales y maravillosos que ustedes van a ser poderosos, sin duda alguna. Y nos vamos por último y para finalizar con Piscis. Piscis de Sol ascendente. Piscis en definitiva es el signo del mundo del sueño, ¿no? Es en definitiva el mundo del onírico y Piscis es la magia pura. Piscis para ustedes, yo sé que
o no sé, yo creo que han estado muy movilizados el tema de construir sus sueños, ¿no? De construir y materializar o bajar a tierra toda esa ensoñación en la que suelen vivir. Y creo que han estado con muchas realidades porque en las últimas configuraciones que han habido en los códigos sagrados del universo, podríamos decirlo, astrológicos, ha habido mucha configuración que para Piscis ha sido como bajar mucho a tierra. Es como, ay, yo quería esto, pero me doy cuenta que está la realidad. O, ay, vivo en este mundo idílico de pareja, de trabajo, de lo que fuese, que para ti vivías en ese mundo idílico y la vida te ha dicho, no, no es tan así, o sea, no es tan como lo pintas. Entonces, los últimos tiempos para ti o lo que se viene, sobre todo, repito, ya cuando se posicione full Urano en Géminis, puede ser mucho movimiento de la casa, ¿sabes? Como de plantearte como, ¿quién es mi hogar? ¿Cuál es mi hogar? ¿Cuál es mi hogar en el mundo? ¿Dónde yo me puedo enraizar en la vida? ¿Sí? ¿Dónde están mis raíces? ¿O dónde puedo liberar mis raíces? También pueden haber muchos cambios, sobre todo a nivel familiar. Puede haber mucho cambio a nivel de tu interior, de tu sensibilidad o de la manera que tú ves a tu familia o de la manera que tú sientes el interior tuyo. Puede haber una mudanza quizás también de hogar, que me mude y me voy a otra casa, que me mude del lugar de mis papás, que me mude ¿sí? Como mucho movimiento en todo lo que tiene que ver un espacio seguro para ti. Y ese espacio seguro para ti no solamente es de cuatro paredes, sino también puede ser un espacio seguro mental y psíquico. ¿Sí? Porque para ti va a estar muy movilizado todo lo que tiene que ver con tu lugar seguro. Y ese lugar seguro para ti va a ser como, ¿yo dónde pertenezco? Ese pertenecer me genera contradicción o estoy cómodo o necesito un cambio o qué puede pasar o de pronto si ya tienes un hogar formado como que empiezas a sentir mucho movimiento en este campo, ¿no? En este campo emocional también porque todo lo que es hogar es nuestra zona segura y si nuestra zona segura no está tranquila pues nosotros emocionalmente pues no estamos tranquilos. Entonces en los últimos tiempos de pronto es como mucho mirar hacia adentro pero mirar hacia mi hogar, como quiero empezar yo a construir de una manera de pronto innovadora mi hogar, cómo quiero empezar a transformar este lugar en el que estoy, cómo quiero empezar a transformar mi casa, mi lugar, también mi casa interna, cómo quiero empezar de pronto, si quiero hijos, si no quiero hijos, si en verdad no quiero tomar esa decisión, si estos hijos que yo quiero a largo plazo los debería empezar a planificar, o sí, porque estamos hablando de un hogar, estamos hablando que se te va a movilizar mucho la necesidad de cambiar tu paradigma sobre el hogar, ¿sí? Entonces de pronto yo en este momento de mi vida antes nunca me planteé qué quería para mi hogar porque pues de pronto solamente estaba viendo mi vida personal, pero de pronto ahorita me empiezan a hacer una necesidad de ser mamá, o de pronto ahorita me empieza a hacer una necesidad de ser papá, o ahorita me empiezan a hacer una necesidad de construir un hogar, o ahorita me nace la idea de que ya no quiero ser mamá ni papá, sí, o sea, es como esto que para mí va a estar, para ti va a estar muy movilizado, esta idea de tu lugar seguro, que seguramente vas a encontrar muchas sorpresas dentro de este campo en estos últimos tiempos. Así que creo que terminamos. Hemos llegado al último lugar. Se hizo larguísimo este video. Wow, de verdad admiro a las personas que hacen estos videos y yo en mis últimos años de vida los he visto siempre y los admiro y digo, qué cabrones, porque hacer esto no es fácil, de verdad, uno echar y hablar y hablar y hablar. Y ahorita que yo lo estoy haciendo es como, wow, me les quito el sombrero. Espero les haya gustado. Pues obviamente la típica, me den un like o me comenten porque entiendo y de lo que he estudiado que el algoritmo de YouTube sirve mucho o visualiza mucho más a las personas para poder llegar a más lugares si pasan este tipo de cosas. Entonces si pasan, pues suscríbanse, comenten, denle me gusta. Nunca pensé decir esto, pero pues llegó el momento y nada, muchísimas gracias. Un abrazo gigante, espero les haya servido. Chao.